aportar sobre este segundo gran tema tan interesante. Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer compartir esta pasión que es el cacao y el chocolate. Pues si hablamos de historia, la historia ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hace no muchos años atrás se hablaba que el origen del cacao era de Centroamérica. Ese título se ostentaba desde el lado de México, por ejemplo, y todo este sector. Sin embargo, hace algunos años atrás se vino haciendo otros estudios, no solamente de arqueología, sino también estudios genéticos, y se llega a definir el origen de esta especie. ¿De dónde es? Resulta que el cacao se originó de la Amazonía, que está en la Amazonía norte, mezclada entre los ríos Putumayo, el río Napo, el río Caqueta, y todo este sector es la Amazonía ecuatoriana, compartido un poco con la parte sur y la parte sur de Colombia y la parte norte de Perú. El origen del cacao es una planta que vino de esta parte del hemisferio. No solamente que el origen es importante cuando hablamos de cacao, porque luego es una planta que se fue transportando a otros lados, fue domesticándose. En la actualidad se cultiva en toda el área tropical, hay muchos países que producen cacao en toda esta región. Sin embargo, el origen está acá y desde acá se fue diversificando. Un tema importantísimo es que cuando hablamos nosotros de origen, se hablaba de los tres grandes grupos que existen de cacao: los cacaos trinitarios, los cacaos criollos, los cacaos forasteros. Pero en estudios genéticos, nuevamente la ciencia pone su toque en la parte de modernidad. Con los estudios genéticos se llega a investigar que los grupos de cacao genéticos son más diversos, son como 10 grupos, y la mayoría de esos grupos están por acá. Cuando nosotros viajamos en el Ecuador, un país mega diverso, cuando vamos a todos estos las áreas de producción que tenemos, no solamente en cacao, resulta que en la mayoría de provincias se produce cacao, incluso en Pichincha, ¿no? En la parte baja también se produce cacao. En Carchi, la zona de Maldonado, Chical, también se produce cacao. Entonces, en Ecuador es un país que tiene un sinnúmero de hábitats, de climas, de orígenes y de regiones. Resulta que cuando hablamos de cacaos especiales hay una definición muy importante. Un cacao especial es un cacao que tiene una serie de atributos que lo diferencian de los otros tipos de cacao, y esos atributos hacen que este sea diferente. Muchos de estos atributos tienen que ver con el origen, con la calidad, con el aroma, con el sabor, con la genética, con la altura en la cual fue cultivado. Hay un sinnúmero de variables, pero para que sea un cacao de especialidad, estos atributos tienen que ser verificables. Por lo tanto, viene el concepto de la trazabilidad. Sin trazabilidad no podemos hablar de cacaos especiales. Y podemos tener el mejor cacao del mundo, pero si ese cacao no es tratado de manera adecuada, quiero decir ya en la siguiente etapa, en el beneficio, en la post cosecha, en la comercialización, si se mezcla con cacao bueno con cacao malo, al final el resultado es que no vamos a tener un cacao que se considere especial. Pero bueno, partiendo desde este criterio, Ecuador fue desde hace muchísimos años un país muy reconocido por la calidad de cacao, el cacao fino de aroma ecuatoriano, el cacao que venía de río arriba, de la parte de Vinces, porque bajaba hacia el puerto, y por eso fue agarrando estas connotaciones. También se fue diversificando en Ecuador. Sin embargo, en el siglo pasado vinieron enfermedades que le atacaron muchísimo al cultivo. Dos de estas enfermedades son enfermedades causadas por hongos, que afectan en un caso las mazorcas, en el otro caso la parte vegetativa de los árboles de cacao. Estoy hablando de la famosa enfermedad conocida como la monilla y la otra la escoba de bruja. Como vino estas enfermedades y prácticamente asolaron las plantaciones que teníamos en Ecuador en el siglo pasado, se introdujeron nuevas variedades para poder fortalecer la genética, y así se crea un complejo de cacao. En el siglo pasado, el cacao ecuatoriano, que tenía un gran nivel de pureza de las variedades nacionales que se conocían hasta entonces, fue mezclándose. Lo que tenemos ahora es un cacao que es una mezcla de muchos cacaos, es un complejo nacional. Como un complejo que es una mezcla de muchos cacaos, tiene muchos aromas, sabores, notas, es una cosa increíble. Para los chocolateros, hablábamos de que los chocolateros que buscan chocolates especiales, estos chocolates gourmet o especiales, un 50% usan el cacao ecuatoriano, y es cierto, eso pasaba hace algunos años atrás. Hace 12 años atrás, la lista de productores de cacao fino de aroma en el mundo era una lista de 13 países. Ecuador era el más importante y en ese entonces producía más del 52% de esta producción. Han pasado varios años, en este instante, año 2017, esa lista ha cambiado. Resulta que la lista de productores de cacao fino de aroma en el mundo ya no es de 13 países, es de 23 países. Entonces, ¿qué pasó? ¿Están sembrando cacao fino en otros lados? Pues la respuesta es más simple que eso. En otros países están sembrando
están manejando el cacao con sistemas de manejo post cosecha, lo están secando de manera adecuada, lo están fermentando bien, están haciendo un trabajo excepcional y como tal ha aumentado la calidad y están sacando estos atributos de cacao por origen, por especialidad, por calidad y una serie de cosas que la industria está buscando para producir chocolates diferenciados también. En Ecuador tenemos algunos retos. En la actualidad seguimos siendo el mayor país productor de cacao fino de aroma. Sin embargo, tenemos otros países que nos están pisando los talones de alguna manera, por decirlo así. En Colombia, por ejemplo, se está haciendo un trabajo bastante importante en lo que es la promoción del cacao. Se está cambiando cultivos, por ejemplo, cultivos ilícitos por cacao. Se está trabajando mucho en temas de calidad. Perú está haciendo un trabajo excepcional. Lo interesante es que muchas de las variedades y tecnología que se manejan en estos países vienen de Ecuador, pero nuestros países, pero los vecinos que están haciendo este trabajo están haciendo un trabajo excepcional y como tal ellos están produciendo cacaos finos también. Un dato que es vale la pena destacarlo, ¿no? Si comparamos República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, resulta que Perú es el que está vendiendo su cacao al mayor precio en promedio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Tenemos el cacao fino, pero tenemos muchos cuellos de botella y muchos retos. Uno de esos retos tiene que ver con promover la cultura de consumo local. Ecuador era consumidor de chocolate en la generación de mi padre. En esta generación hemos dejado de consumir chocolate, siendo un producto de identidad territorial, un producto que es el fundamento de la economía actual que tenemos en el país. La banca nació del cacao, el ferrocarril se construyó con el cacao, las principales vías que tenemos ahora también se construyeron con dinero del cacao. Es un producto de identidad territorial, pero los ecuatorianos no somos tan buenos consumidores de chocolate. Es irónico, pero para ponerles un ejemplo, en Colombia se consumen casi 47.000 toneladas de cacao y se las transforma en chocolate en muchas formas. Aquí nosotros manejamos una fracción de eso. ¿Qué debemos hacer como país? Primero, promover la cultura de consumo local. Este tipo de eventos son una gran iniciativa para fortalecer este pilar que es extremadamente fundamental. Pero también tenemos que trabajar en la calidad. Los productores, escuché uno de los comentarios de uno de mis colegas, antes el cacao tenía una mejor calidad. Es porque antes el cacao venía de grandes haciendas. Ahora el cacao viene de 100.000 pequeños productores que tienen unidades de producción pequeñas. Entonces, poner de acuerdo a 100.000 pequeños productores no es un trabajo fácil. Ellos le venden el cacao a los intermediarios. Prácticamente el 95% del cacao que se mueve y que se produce en Ecuador se mueve a través de intermediarios. Y los intermediarios en su mayoría no trabajan por calidad, trabajan por volumen. Entonces son dos retos, pero extremadamente grandes que tenemos en Ecuador, pero al mismo tiempo tenemos que mantener y seguir manteniendo este estatus con productores de cacao fino, porque el precio que se paga por el cacao ecuatoriano no tiene nada que ver con otros países como países africanos que producen grandes cantidades de cacao, pero que no se comercializan en los mercados especiales, sino se comercializan más bien en los mercados de productos convencionales a precios muy inferiores. Los productores de allá reciben casi, en algunos años, hasta 1/3 de lo que recibe un productor en Ecuador. Son realidades importantes, pero como tal tenemos 3 tareas para resumir. La primera es sacar adelante un producto de identidad territorial. Tenemos que promover la cultura de consumo local y tenemos que seguir trabajando en la calidad y aprovechar esos atributos que nos da un país tan mega diverso como es Ecuador para poder ofrecerle al mundo un cacao de alta calidad que evidentemente es usado para la producción de chocolates gourmet, ¿no? Ejemplos claros de eso ya están aquí en Ecuador. República es un claro ejemplo, Pacari es otro ejemplo importantísimo, lo que hace Hoja Verde. Entonces, hace unos 10 años atrás nadie se soñaba que se podía tener este tipo de productos desde el origen. Pues ahora ya se los tiene y tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y justo apuntó a la siguiente pregunta o siguiente intervención que quería realizar.